Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a la hora del té. El día de hoy les traigo la vida de la gran duquesa María Pavlovna, la cual llegaría a convertirse en la tercera dama más importante del Imperio ruso. María Alejandrina Elizabeth Eleonor nació como gran duquesa de Mecklemburgo-Schwerin, un 14 de mayo de 1854, en el palacio de Ludwigslust, en el Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin, como hija mayor del Gran Duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin y de la primera esposa de este, la princesa Augusta Reuss de Cockritz. María fue educada por el educador alemán Gustav Graben Hoffmann. Cuando María tenía 8 años de edad, su madre murió, a la edad de 39 años. Se decía que Augusta murió de problemas en los bronquios asociados con una enfermedad del corazón. Un biógrafo, en cambio, consideró que una fiebre catariliana era la causa de la muerte. Y la reina Victoria, que mencionó la muerte de la gran duquesa en su diario del 3 de marzo de 1862, solo habla de fiebre. Otros sospecharon que la tuberculosis estaba muy extendida en ese momento. Este era un tema tabú. Disminuyó las posibilidades de tener hijos y por lo tanto las posibilidades de que Augusta se casara adecuadamente habrían sido muy escasas. Su hijo mayor también tenía pulmones débiles. Luego de la muerte de su madre, su padre se volvió a casar en 2 oportunidades. En 1864 se casó con Ana de Hesse-Darmstadt, la cual murió en 1865. Años más tarde, se casó con María de Schwarenburg-Rudolstadt en 1868. Esta era solo 4 años mayores que María. María era conocida por su atractivo y su buen gusto. Cuando el príncipe Arturo, duque de Connaught, visitó Alemania en busca de esposa, la reina Victoria comentó que se decía que María era muy guapa. Cuando se conocieron, su futuro esposo, el gran duque Vladimir Alexandrovich de Rusia, admiró sus ojos maravillosamente expresivos. En su boda, Thomas Knox observó que la novia de Vladimir es guapa, de complexión robusta, bien formada, con hombros robustos y gruesos, y finamente redondeados, un cuello de longitud media, rasgos regulares, a excepción de la nariz que tiene ligeramente tendencia a ser respingona. En la coronación de su cuñado Alejandro III, su sobrina María de Edimburgo comentó que no es lo suficientemente delgada para las líneas clásicas, pero luce la ropa mejor que ninguna otra mujer presente. Sus hombros son magníficos y blancos como la crema. Tiene una elegancia inigualable. En 1910, la autora Eleanor Glynn escribió que María era una princesa majestuosa y de aspecto magnífico. María era famosa por su ingenio y sociabilidad. Mariel Buchanan asistió a una de las cenas que ofrecía en el palacio de Vladimir y escribió que María sabía exactamente qué decir a cada persona, un don inigualable que no siempre poseen los miembros de la realeza, pero que ella dominaba a la perfección. Durante su visita a Sofía, Bulgaria, impresionó a Mosolov, jefe de la Cancillería de la corte, con su ingenio y vivacidad. Él escribió: durante 3 horas, la gran duquesa fue el centro de una conversación animada y brillante. Hablaba con personas a las que nunca antes había conocido y no cometió ni un solo error. La autora Eleanor Glynn reflexionó que María tenía una mente muy cultivada y perspicaz, con un delicioso sentido del humor, y era adorada por todos. La gran duquesa tenía intereses por la literatura.
a finales de 1909, invitó a la popular novelista británica Eleanor Glyn a Rusia para escribir una historia ambientada en ese país. Le dijo a Glyn: todo el mundo escribe libros sobre nuestros campesinos. Ven y escribe uno sobre cómo vive la gente de verdad. Glyn escribió una obra de ficción titulada Su hora, que dedicó a María. Dijo lo siguiente: su amable aprecio por la obra terminada me produce una profunda satisfacción. La escritora se inspiró en María para crear uno de los personajes, la princesa Ardchev. Al igual que su esposo, María amaba las artes, y tras la muerte de este, María lo sucedió como presidenta en la Academia Imperial de Bellas Artes. María era adicta al juego. El pintor Henry John Thaddeus asistió a una de sus fiestas, donde ella insistió a que sus invitados jugaran a la ruleta. Cuando viajaba al extranjero con su esposo, solía frecuentar los casinos en Montecarlo. Durante el reinado de Nicolás II, desafió la prohibición de jugar a la ruleta y a la baccacara en casas particulares y fue expulsada temporalmente de la corte. María estuvo comprometida en un primer momento con Jorge Alberto I, príncipe de Hesse-Wartburg-Rudolstadt, primo de la tercera esposa de su padre, pero rompió el compromiso en cuanto conoció a Vladimir. Durante 3 años, María y Vladimir no pudieron casarse porque María se negaba a convertirse del luteranismo a la Iglesia Ortodoxa rusa. La madre de Vladimir, la emperatriz María Alexandrovna, estaba decepcionada por la negativa de María a convertirse. Ella misma se había convertido del luteranismo a la ortodoxia rusa y pensaba que la Iglesia Ortodoxa rusa era más que suficiente para cualquier nuera suya. Le dijo a Vladimir que esperaba que María se volviera rusa de cuerpo y alma, indicando así su esperanza de que María se convirtiera. Se decía que María y la emperatriz no tenían buena relación. Rumores declaran que la gran duquesa decía que su suegra no era digna de ser emperatriz y que ella misma tenía más estatus que ésta, ya que María Alexandrovna provenía de una casa de menor rango que la de María Pavlovna. Además de que María alimentaba los rumores de que la emperatriz no era hija legítima del gran duque Luis II de Hesse, sino del chambelán de su madre. No hay citas que aseguren esto. Incluso María le llegó a decir a su esposo que ella era más eslava que él por su ascendencia rusa. El emperador Alejandro II finalmente accedió a que Vladimir se casara con María, sin exigir su conversión a la ortodoxia. Todas las esposas de un gran duque ruso debían convertirse a la ortodoxia rusa antes que María, por lo que la decisión de esta última fue sorprendente y sin precedentes. Lord Augusto Loftus señaló: resulta sorprendente que una princesa extranjera, casada con un gran duque, conserve su propia religión, pero es un proceso al que tendrán que acostumbrarse o no encontrarán esposa para los grandes duques rusos. Creo que es una práctica saludable y les hará bien. En una carta de Hamilton Fish, Eugene H. Uleir escribió: la gran duquesa conserva la religión luterana. Esto es digno de mencionar, ya que hasta ahora las leyes rusas exigían a las esposas de todos los grandes duques a adoptar la fe ortodoxa rusa. Finalmente, en 1908, María se convertiría a la ortodoxia. La decisión fue inesperada, ya que había sido luterana durante 35 años. Mariel Buchanan, hija de un embajador británico en Rusia, defendió la conversión de María como sincera. Desde hace algún tiempo, la gran duquesa se había inclinado cada vez más hacia el rito y la ceremonia de la iglesia rusa. Había rezado a la Virgen por la seguridad de su hijo Kirill cuando resultó herido durante la guerra ruso-japonesa, y al ver en su salvación una respuesta a esta plegaria, finalmente adoptó la religión ortodoxa, dijo Mariel. Sin embargo, algunos creían que la ambiciosa María actuó para aumentar la posibilidad de que sus propios hijos asciendan al trono.
Tras la enfermedad del Cesarevich Alexei, hijo del emperador Nicolás II, y la soltería y la ausencia de descendientes de su hermano, el gran duque Miguel Alexandrovich, el esposo de María y sus hijos eran los herederos al trono. En 1916, Vladimir Purishkevich escribió en su diario: «Jamás olvidaré la historia de Iván Grigorievich, antiguo ministro de Justicia. Contó que un día el gran duque Boris Vladimirovich le preguntó si los descendientes de la línea Vladimir tenían algún derecho legal al trono. Y de no ser así, ¿por qué? Iván Grigorievich le respondió que los grandes duques no tenían derecho alguno, pues su madre seguía profesando la fe luterana, incluso después de casarse. Boris se marchó, pero regresó tiempo después con un documento que demostraba que la gran duquesa había abandonado el luteranismo y se había convertido a la fe ortodoxa. Vladimir y María se casaron el 28 de agosto de 1874. La boda tuvo lugar en la capilla del Palacio de Invierno. No fue tan fastuosa como la boda de la hermana de Vladimir, la gran duquesa María, con el duque de Edimburgo. Lord Augusto Loftus comentó: «Todo salió muy bien, aunque la boda no fue tan espléndida como la del duque de Edimburgo. En esta época del año, la ciudad está desierta, y por lo tanto, solo vinieron quienes estaban obligados a venir». María fue una de las pocas miembros de la realeza con linaje paterno eslavo, que contrajo matrimonio con un varón de la dinastía Romanov. Tras su matrimonio fue conocida como María Pavlovna, con tratamiento de Alteza Imperial. Era tataranieta del emperador Pablo I de Rusia, y deseaba enfatizar su ilustre ascendencia con el patronímico Pavlovna. María sentó al precedente de que las novias no tuvieran que convertirse a la ortodoxia rusa para casarse con los grandes duques. En el momento de su matrimonio, Alicia, gran duquesa de Hesse y del Rin, escribió a su madre, la reina Victoria: «Mi suegra me dice que puesto a que Michen se le ha permitido conservar su religión, este derecho se concederá, por supuesto, a todas las princesas en el futuro». Muchos años después, la hija de Alicia, la princesa Isabel de Hesse y del Rin, se basaría en el precedente de María para conservar su fe luterana y casarse con el cuñado de María, el gran duque Sergio Alexandrovich de Rusia. Pero María se enfureció cuando su cuñada, la gran duquesa Isabel, se convirtió a la ortodoxia rusa después de su matrimonio. La gran duquesa Isabel predijo la reacción de María y le escribió a su padre, Luis IV, gran duque de Hesse y del Rin, lo siguiente: «Por favor, no se lo digas todavía a nadie en Darmstadt, hasta que te escriba de nuevo, cuando María lo sepa». Un año después de la boda, María daría a luz a su primer hijo, el gran duque Alejandro Vladimirovich, el 31 de agosto. Pero este moriría 2 años después. Luego llegó un segundo hijo, de nombre Kirill, nacido el 12 de octubre de 1876. Un año más tarde, nacería Boris, el 24 de noviembre. Su último hijo, Andrés, nacería el 14 de mayo de 1879, y su única hija, Elena, nació el 29 de enero de 1882. El hijo mayor superviviente de María, el gran duque Kirill Vladimirovich, se casó en 1905 con su prima hermana, Victoria Melita de Sajonia-Coburgo-Gotha, hija de la hermana de Vladimir, la duquesa de Edimburgo y de Sajonia-Coburgo-Gotha. Además de que los matrimonios entre primos hermanos no estaban permitidos, ella era la ex esposa de Ernesto Luis, gran duque de Hesse, hermano de la emperatriz. Este matrimonio no fue aprobado por Nicolás II ni por la Iglesia Ortodoxa rusa, y Kirill fue despojado de sus títulos imperiales. El trato recibido por su hijo generó tensiones entre su esposo y el emperador, donde Vladimir
renunció como comandante en jefe a la guarnición y zona militar de San Petersburgo. Sin embargo, tras varias muertes en la familia, que regalaron a Kirill el tercer lugar en la línea de sucesión al trono imperial, en 1909, poco antes de la muerte del gran duque Vladimir, María envió un telegrama a su hijo donde decía: «Tu esposa es la gran duquesa», dando a entender que todo se había restituido y podían regresar a Rusia. Nicolás accedió a restituirle sus títulos imperiales y su esposa fue conocida como Su Alteza Imperial la Gran Duquesa Victoria Feodorovna. El 14 de febrero de ese mismo año, el esposo de María falleció. Su muerte la devastó y vistió de luto el resto de su vida. Cuando la hija de María, Elena, ya tenía la edad suficiente para casarse, esta empezó a buscar candidatos aptos para una gran duquesa rusa. María prefería príncipes herederos. La madre del príncipe Félix Yusupov quería casarlos. Este ya estaba enamorado de Elena, pero por diversas razones nunca se concretó. El primer candidato elegido fue el príncipe Alberto de Bélgica, futuro Alberto I, pero este ya estaba enamorado de Isabel de Baviera. El segundo en la mira fue Ruperto de Baviera, que se suponía que llegaría a ser rey de dicho lugar. Sin embargo, la religión fue el problema. Él era católico, por lo que Elena tendría que convertirse al catolicismo, algo que se negó rotundamente. En unas vacaciones en Cannes, Elena conoció a Max de Baden y se comprometieron en 1898. Pero pocos meses después, este se rompió. María se puso furiosa y la sociedad comenzó a murmurar sobre la dificultad de Elena para conseguir marido. Pronto se pensó en el archiduque Francisco Fernando de Austria, pero este estaba enamorado y se descartó. Finalmente, Elena se casaría con el príncipe Nicolás de Grecia en 1902. No era el heredero que María quería, pero se vio obligada a aceptar. La pareja tuvo 3 hijas. María era una abuela muy cariñosa. Al menos una vez al año su hija Elena la visitaba con sus hijas. La favorita de María era la princesa Marina de Grecia y Dinamarca. Mariel Buchanan oyó a María decir: «Marina es la más lista, tiene el carácter más dulce y es la más afectuosa». Le regalaba a sus nietas vestidos, muñecas, cochecitos, bicicletas, un pony con un carruaje y joyas apropiadas para su edad, como cadenas de plata, relojes, collares de perla y diamantes y colgantes de turquesas. Detestaba a Kate Fox, la niñera de las hijas de Elena. Cuando Kate les daba una nalgada a sus nietas, María se enfurecía y se quejaba de que esa mujer horrible las maltrataba. Durante la Primera Guerra de los Balcanes, Elena envió a sus hijas a París para que se quedaran con María. Esta llevaba a sus nietas a dar paseos en coche, las presentaba a sus amigos franceses, las llevaba a ver espectáculos de marionetas y les regalaba numerosos juguetes, regalos y elegantes vestidos nuevos. Pero no era solo así con sus nietas griegas, también lo fue con sus nietas rusas, las princesas Kira y María, hijas de Kirill. Junto a ellas, pasaba grandes momentos de picnics y juegos en la fastuosa Villa Vladimir, en Rusia, donde también la llenaba de obsequios. María vivía en el Palacio Vladimir junto a su familia, situado a orillas del río Neva. La gran duquesa era famosa por ser una de las mejores anfitrionas de la capital. Durante el reinado de su sobrino, el emperador Nicolás II, su corte gran ducal era la más cosmopolita y popular de la capital. El pintor Henry Jones Thaddeus recordaba que era la anfitriona ideal y que Su Alteza Imperial era el alma de la fiesta, la que más contribuía a la conversación. Mariel Buchanan asistió a una cena ofrecida por María en el Palacio Vladimir y escribió: «Aquí siempre se encontraban las mujeres más bellas e inteligentes,
los hombres más distinguidos y los miembros más entretenidos del cuerpo diplomático. Durante el reinado de Alejandro II, María sobrevivió a la explosión del Palacio de Invierno en febrero de 1880. Los revolucionarios habían colocado 57 kilos de dinamita en el comedor, y la familia imperial escapó de la muerte por poco, solo porque Alejandro II, inusualmente, había llegado tarde a la cena. Le contó su experiencia al pintor Henry John Thaddeus y explicó que llegó tarde a la cena porque uno de sus hijos estaba enfermo. En el palacio, Alejandro II se demoró en ir al comedor para preguntarle a su hijo. Recordó: en ese momento, una explosión terrible rasgó el aire. El comedor desapareció de nuestra vista y nos sumimos en una oscuridad impenetrable. Un gas venenoso llegó a la sala, asfixiándonos, y aumentó nuestro horror. Parecía como si la mano de la providencia hubiera retrasado la llegada del zar. De lo contrario, habríamos corrido la misma suerte que el comedor. María era muy cercana a su suegro, Alejandro II. Recordaba que él la adoraba y era la bondad personificada. Sin embargo, provocó su ira al negarse a aceptar a su segunda esposa, Catalina Dolgorukov. En privado, criticó a Alejandro II por su obsesión con Catalina. Esa criatura parece tenerlo hechizado, como si lo hubiera embrujado, para dejarlo sordo y ciego. Le guardaba rencor por obligarla a su familia a aceptar a Catalina, y expresó su enojo en una carta al hermano de la difunta emperatriz María, Luis III, Gran Duque de Hesse y del Rin. El zar nos ha ordenado como sus súbditos que seamos amables con esta esposa, de lo contrario nos obligará a hacerlo. Imagínese el conflicto interno que nos atormenta a todos y la lucha constante entre los sentimientos, el deber y la presión externa. María mantenía una relación distante con su cuñada María Fiodorovna. A María Fiodorovna le desagradaba a María por sus orígenes alemanes. María declaró abiertamente que su esposo sería mejor emperador que Alejandro III. Tras el desastre ferroviario de Gorki, en el que Alejandro III y su familia escaparon milagrosamente de la muerte, se dice que María comentó: «Jamás volveremos a tener una oportunidad así». Aunque ambas mujeres se detestaban, estuvieron de acuerdo en que las dos no aceptaban a la esposa morganática de su suegro. María mantenía una relación antagónica con el emperador Nicolás II y la emperatriz Alejandra, debido a sus ambiciones para sus propios hijos. El 14 de junio de 1897, el Boston Daily Globe informó que había consultado a una adivina gitana, quien predijo que uno de sus hijos ascendería al trono de Rusia. Por aquel entonces, la emperatriz Alejandra había dado a luz a su tercera hija, la gran duquesa María. Dado que las mujeres no podían acceder al trono imperial, los herederos del emperador Nicolás eran sus dos hermanos solteros y sin hijos, su tío Vladimir, esposo de María. En 1912, el único hermano vivo del emperador Nicolás, el gran duque Miguel, contrajo matrimonio con una plebeya, lo que lo llevó al emperador Nicolás a despojarlo de su mandato militar, sus honores imperiales y su derecho como heredero presunto a la regencia en nombre del zarevich Alexei, en caso de que el emperador Nicolás falleciera prematuramente. Según las leyes de sucesión, Kirill, el hijo mayor de María y heredero presunto, ahora que el gran duque Miguel era inelegible y su padre Vladimir había fallecido, se convirtió en regente si el emperador muriera antes de que Alexei cumpliera 21 años. Sin embargo, el emperador Nicolás anuló la ley vigente y nombró regente a su hija mayor, la gran duquesa Olga, con su esposa, la emperatriz Alexandra, como tutora durante la minoría de edad de Alexei. María estaba furiosa, pero el emperador Nicolás se negó a cambiar de opinión. En 1916,
María le propuso a la emperatriz Alexandra un posible matrimonio entre la gran duquesa Olga y su segundo hijo, el gran duque Boris. La emperatriz Alexandra rechazó la propuesta a María, alegando que cómo podría permitir que una muchacha pura y fresca, 18 años menor que él, se casara con un joven usado, desgastado y hastiado. María se indignó por la abrupta negativa de la emperatriz Alexandra. Durante la Primera Guerra Mundial, María apoyó incondicionalmente a Rusia. Nacida princesa alemana, se sintió profundamente afectada por el estallido de la guerra, pero decidió que ya era rusa. Dijo: «Ni en mi corazón ni en mi mente he encontrado nada que no esté completamente consagrado a mi patria rusa. Son mis 40 años de residencia en Rusia, toda la felicidad que he conocido aquí, todos los sueños que he tenido, todo el afecto y la bondad que he recibido, lo que me ha dado un alma completamente rusa». María odiaba a Guillermo II, emperador alemán, y lo denunció en los términos más enérgicos. «Solo soy Mecklemburgo, en un punto, y mi odio hacia el emperador Guillermo. Él representa lo que desde niña me han enseñado a detestar más, la tiranía de los Hohenzollern. Sí, son los Hohenzollern quienes han pervertido, desmoralizado, degradado y humillado a Alemania, y han destruido gradualmente en ella todo rasgo de idealismo, generosidad, refinamiento y caridad». El embajador francés Maurice Paleologue quedó impresionado por la larga diatriba de María, que me hizo sentir todos los sentimientos de odio inveterado, de detestación muda y tenaz de los pequeños y ahora independientes estados de Alemania tenían por la casa de Prusia, siendo que la abuela de María, la gran duquesa Alexandrine, había nacido como princesa de Prusia, siendo hija de Guillermo III y hermana del primer emperador alemán, Guillermo I. María supervisó numerosos proyectos en el ejército ruso. Estuvo al frente de los trenes hospitalarios para las tropas. Albert Stopford admiraba la eficiencia y la habilidad organizativa de María, afirmando que no escatimaba esfuerzos y era sumamente meticulosa. Creó una organización benéfica para promocionar uniformes completos y dinero a los soldados rusos discapacitados que regresaban a casa. Con el permiso del emperador Nicolás, administró la organización con fondos estatales y de su propio patrimonio. Al igual que muchos otros Románov, María temía que la emperatriz Alexandra se convirtiera en la única gobernante de Rusia después de que Nicolás asumiera el mandato supremo de los ejércitos rusos el 23 de agosto de 1915, con la esperanza de que esto elevara la moral. Se especuló ampliamente que, junto a sus hijos, contempló un golpe de Estado contra el emperador en el invierno de 1916 y 1917, que forzaría la abdicación del zar y su reemplazo por su hijo, el zarevich Alexei, y a su hijo, el gran duque Kirill o el gran duque Nicolás Nikolayevich, como regentes. No existe evidencia documental que respalde esto, aunque el presidente de la Duma, Mijaíl, afirmó que ella dijo que la emperatriz debería ser aniquilada. María tenía una gran pasión por las joyas y su colección era famosa. Se decía que era envidiada por todos e incluso que su colección era mucho más grande que la de las propias emperatrices. Incluía una esmeralda de 100 quilates, que perteneció a su tatarabuela, la emperatriz Catalina la Grande, y el rubí de 5 quilates de Josefina Bonaparte. En 1899, ella y Vladimir recibieron varias joyas con motivo de su boda de plata. Nicolás II de Rusia y Alejandra Feodorovna
les obsequiaron una diadema y un collar de diamantes magníficos. Se decía que solo las 3 piedras del collar valerían una fortuna. Cada gran duque y gran duquesa le regalaron un plato de oro, que formaron una colección de 36 platos, el servicio más magnífico que se puede imaginar. María era una clienta importante de Cartier y les compró muchas joyas. Estas joyas incluían una tiara de aigreté con 3 asas de aigreté curvados, engastados en brioletés de talla india con cascada de flores, que invocaban la ilusión de gotas de rocío sacudidas en un tallo. Una tiara de rubíes, una tiara kokoshnik con un zafiro de 137 quilates en el centro y un gran tocado con un zafiro de 162 quilates. María también era dueña de la famosa tiara Vladimir, la cual fue encargada por el gran duque Vladimir de Rusia con motivo de su matrimonio con María en 1874. María fue la última de los Románov en escapar de la Rusia revolucionaria y la primera en morir en el exilio. Permaneció en el Cáucaso, devastado por la guerra, con sus 2 hijos menores durante 1917 y 1918, con la esperanza de que su hijo mayor, Kirill, se convirtiera en zar. Ante el avance de los bolcheviques, el grupo finalmente escapó en 1918 a bordo de un barco pesquero rumbo a Anapa. María pasó 14 meses ahí, negándose a acompañar a su hijo Boris a su huida de Rusia. Cuando se le presentó la oportunidad para escapar a través de Constantinopla, se negó a partir por temor a ser sometida a la humillación de ser desparasitada. Finalmente accedió a marcharse cuando el general del Ejército Blanco le advirtió que su bando estaba perdiendo la guerra civil. María, su hijo Andrei, la amante de este, y su hijo, embarcaron en un navío italiano con destino a Venecia, el 13 de febrero de 1920. La gran duquesa Olga Alexandrovna de Rusia se encontró con María en el puerto de Novorossiysk al principio de 1920 y dijo lo siguiente: sin importar el peligro ni las dificultades, se aferró obstinadamente a todos los adornos del esplendor y la gloria de antaños, y de alguna manera lo logró, cuando incluso los generales se consideraban afortunados en encontrar un carro tirado por caballos y un viejo corcel que los pusiera a salvo. La tía Mitchen emprendió un largo viaje en su propio tren. Estaba bastante maltrecho, sí, pero era suyo. Por primera vez en mi vida, sentí el placer de besarla. Tras la revolución, un amigo de la familia, Albert Stopford, rescató las joyas de la caja fuerte del palacio y las sacó clandestinamente de Rusia. Tras la muerte de la gran duquesa, sus hijos la vendieron para subsistir en el exilio. La reina María, consorte del Reino Unido, adquirió una tiara Bolin de diamantes con perlas colgantes que posteriormente lució la reina Isabel II, aunque Garrett sustituyó la montura original de oro por una de platino. Su sobrina política, la reina María, consorte de Rumania, compró una tiara de zafiros de estilo Kokoshnik de Cartier, y Nancy Letts, posteriormente princesa Cristóbal de Grecia, la parure de rubíes. Algunas de sus esmeraldas fueron adquiridas por Barbara Hutton. Se rumoreaba que algunas de las piedras del collar de esmeralda Bulgari de Elizabeth Taylor pertenecían a la colección Vladimir, pero el historiador de joyas, Vincent Maylan, lo desmintió. La tiara Vladimir fue heredada a su hija Elena, quien la vendió en 1921 a la reina María del Reino Unido por 28.000 libras esterlinas. Esta tiara fue una de las favoritas de la reina Elizabeth II.
La gran duquesa viajó desde Venecia a Suiza y luego a Francia, donde se reencontró con sus familiares y pudo conocer a su nieto, Vladimir, nacido en 1917, pero su salud se deterioró rápidamente. Se alojó en su villa. Terminaría falleciendo el 6 de septiembre de 1920, a los 66 años, rodeado de su familia en Contrexville. Fue sepultada en la capilla ortodoxa de San Vladimiro y Santa María Magdalena, en Contrexville. Esta capilla fue mandada a construir por María en 1909. En 2008, en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, se descubrió una colección de gemelos, pitilleras y otras pequeñas joyas pertenecientes a la familia Vladimir. Presumiblemente, habían sido depositadas en la Embajada de Suecia en San Petersburgo, tras la Revolución. Se vendieron en nombre de los herederos de Vladimir. Parte del dinero obtenido se destinó a la restauración de la tumba de la Gran Duquesa en Contrexville. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. De la trágica e interesante vida de la Gran Duquesa María Pavlovna de Rusia, conocida como la más grande de las grandes duquesas. Espero que les haya gustado, y si fue así, no olviden suscribirse y darle like al video. Nos vemos pronto.